Por aquí he cortado y lavado 2 papas pequeñas. Le vamos a agregar también una cebolla, sal, pimienta, un poquito de romero. Y por aquí tengo 5 muslos de pollo que le vamos a agregar el zumo de medio limón, un poquito de sal, pimienta negra, pimentón dulce o picante, el que ustedes prefieran, y un poquito de ajo en polvo. Lo vamos a mezclar todo y lo vamos a llevar a la nevera y lo dejaremos en reposo aproximadamente por 30 minutos o 1 hora. Pasado ese tiempo, vamos a coger el muslo de pollo y lo vamos a envolver en el tocino, en el bacon, y le vamos dando la vuelta. Así, de esta forma. Metemos este trocito de aquí por debajo para cubrirlo y lo ponemos en la bandeja. Bueno, por aquí tengo menos de medio vasito de vino blanco. Lo vamos a incorporar aquí en el adobo que le teníamos al pollo. Y se lo vamos a poner por encima. Vamos a ponerle un poquito de sal, una gotita y una pizquita de romero por encima a los muslos. Y lo vamos a llevar al horno con el horno ya precalentado a 180 grados Celsius o 355 grados Fahrenheit aproximadamente por 1 hora. Es dependiendo de los muslos y del horno de cada cual. Ya tenemos listos estos deliciosos muslos de pollo con bacon, ya están bien cocinaditos. Las papas también, ha quedado una salsita para mojar y tiene un olor riquísimo. Espero les haya gustado la receta. Como ven, es muy fácil de hacer y queda súper deliciosa. No olviden suscribirse al canal, comentar, compartir y regalarme un like. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!